Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anderson Cruz y en este video te voy a explicar cómo optimizar algunos cuellos de botella que le pasan a muchos dueños de gimnasio. Así que si tienes un centro deportivo, eres dueño de un gimnasio, ofreces entrenamientos funcionales, ofreces clases de yoga o de pilates, este video te va a ayudar verdaderamente y porque te voy a explicar cómo optimizar y cómo conseguir mejores resultados y aumentar tu facturación incluso hasta un 30%. Por cierto, que si quieres este mapa mental en donde yo explico todo este paso a paso, lo puedes descargar en el link de la descripción. Lo único que tienes que hacer es darle clic, te registras y el recurso te va a llegar por correo. Que aún así no te voy a dar solamente este recurso, vas a tener un montón de recursos que realmente yo he ido creando y que me han ido sirviendo tanto para mis clientes que son dueños de gimnasio o de un centro deportivo. Vas a tener plantillas gratuitas, paso a paso de contenido y de tipos de anuncios que le funcionan a las personas de tu sector o a los mismos dueños de negocio, y también vas a tener una guía cómo calcular tus datos de negocio, cuánto tienes que invertir, qué tipo de anuncios tienes que realizar, mejor dicho, un montón de recursos. Así que dale clic y regístrate sin problema. Ok, empezamos. Puede que tú estés pensando que actualmente, bueno, tienes un gimnasio, tienes un centro deportivo y realmente sientes que funciona. Actualmente pues tienes ciertos miembros, tienes ciertos socios, tienes una facturación que puede ser alrededor de 7.000, incluso hasta 10.000 euros al mes, pero sientes que verdaderamente ya llegaste a un tope de facturación, sientes que verdaderamente ya captaste lo que tenías que captar, ya tienes ciertos años en el mercado, pero realmente no terminas de ver un crecimiento constante o últimamente no lo identificas. Y realmente pues lo peor es que tú no sabes por qué no estás avanzando. Entonces, pues que haya sentido lo mismo que te digo, que ya llegaste a un límite natural o que verdaderamente pues el mercado está difícil o que tu sector realmente funciona de esta manera. Pero mi intención con este video es pues, explicarte de cómo tú puedes hacerlo de una manera diferente y de qué cosas tú tendrías que hacer para realmente pues entender en qué estás fallando. Acá lo principal es saber tú en qué punto estás. Si es que actualmente estás invirtiendo en pauta publicitaria o si es que realmente nunca lo has hecho o siempre has crecido en el boca a boca, pues son preguntas claras que te vas a saber en qué punto realmente tú estás. Por un lado, si no estás haciendo pauta publicitaria, pues sería un buen paso empezar a optar como este canal como medio de captación. Por otro lado, si actualmente tú ya estás utilizando este sistema de captación, tal vez que te lo está llevando una agencia, un freelancer, o verdaderamente lo estás haciendo por ti mismo, que normalmente en este punto pasa mucho, que muchos dueños de gimnasio pues no necesariamente tienen que tener todo este conocimiento de marketing, pero realmente no saben cómo optimizar sus resultados. Entonces en este caso te voy a explicar si actualmente tú estás invirtiendo en esta pauta, qué deberías hacer. Que de igual manera, si no estás invirtiendo en pauta publicitaria actualmente, este video también te va a servir como ayuda cuando realmente empieces a hacer estas acciones. Entonces, por un lado, primero tienes que pensar verdaderamente cuánto te cuesta cada cliente, cuánto pagas por cada persona interesada, cuántas personas realmente llegan a visitar, cuántos seguimientos están haciendo y cuántas personas se terminan convirtiendo. Entonces, en este caso, tú realmente tienes que saber tus métricas de negocio, cuál es tu porcentaje de utilidad, cuál es tu margen de utilidad, cuánto estás dispuesto a invertir y cuánto realmente esperas retornar. Si tú verdaderamente no entiendes tus métricas de negocio, pues es un mal punto de partida y puede que ahí esté siendo tu problema. Entonces, si ya más o menos sabes o tienes claro un poco esto, puedes seguir pues también al otro paso. Por otro lado, puede que no sabes en qué estés fallando. Tal vez creas que tal vez, no sé, si el contenido o no sé, o tal vez el problema realmente no es tu contenido. Actualmente subes contenido en redes sociales, estás ahí. Tal vez tu problema ni siquiera sean tus precios, ofreces un buen servicio. O puede ser un anuncio que tal vez incluso está atrayendo el tráfico que no es lo máximo calificado posible. O incluso también puede pasar que no estás haciendo el seguimiento correspondiente a esas personas que siempre te muestran interés a través de las redes sociales. Y realmente lo que necesitas no es trabajar más. Realmente lo que necesitas es un sistema real que te permita optimizar a través de cifras reales y que realmente sean cifras
basadas en el contexto tuyo, de tu centro de entrenamiento y de tu negocio. Se basa es que tengas un sistema donde realmente tú puedas identificar dónde se está rompiendo cada fase del embudo que no está permitiendo que esas personas que generen interés se terminen convirtiendo respectivamente. Hay 4 puntos claros que tú puedes optimizar para verdaderamente identificar cuál estás haciendo mal y el paso siguiente que tú tienes que hacer. Entonces, por un lado, primero tienes que analizar todo el recorrido del interesado, ¿no? Desde la persona, desde que ve el anuncio, desde que pasa a la landing y también desde cómo se le da el seguimiento, qué mensaje se les escribe, cada cuánto realmente se vuelve a retomar esa conversación o si se le llama. Realmente tienes que entender bastante todo el recorrido, ¿no? No solo el recorrido actualmente desde que ya estés invirtiendo, sino que antes de aplicar una estrategia, pues tienes que pensar verdaderamente cómo es tu oferta, cómo la vas a comunicar después de el anuncio, cómo quieres que la persona entre y cómo quieres que la persona realmente se termine contactando contigo, ¿no? Que eso es muy importante que lo tengas presente, ¿no? Entonces, en este caso, revisar desde el anuncio, desde lo que ve, el mensaje, si atacas desde el dolor, entonces en este caso tienes que ver cómo es tu avatar, si es que la oferta tuya realmente, un ejemplo, un entrenamiento, un gimnasio que se enfoca en personas mayores de 60 años, pues el mensaje va a ser mucho diferente a una persona que realmente busca un centro deportivo un poco más juvenil o si busca un centro de yoga o un centro de pilates, porque cada oferta ataca diferentes dolores y bueno, y ataca diferentes necesidades. Entonces tienes que realmente analizar cómo tú lo estás comunicando y también identificar cómo planeas incitar a que esa persona realmente vaya a tu gimnasio. Por otra parte, que va muy basado en lo que te dije anteriormente, es calcular los costos reales del proceso. Entonces, tienes que sentarte y pensar cuánto realmente tú puedes invertir, cuánto tienes que invertir, cuánto te tiene que costar cada cliente potencial, porque esto te va a funcionar de que cuando tú actives todo el embudo vas a entender de si está siendo rentable o no. Entonces, en este caso es muy importante que entiendas tus métricas de negocio, que puedas hacer proyecciones y esto te va realmente a facilitar muchísimo más la vida, ¿no? Entonces, realmente este punto es demasiado fundamental. Entonces, por otro lado, es detectar en qué paso se pierde el interés, que también sumado al primer paso que tienes que analizar todo el recorrido. Acá realmente se basa es que cuando ya tienes campaña, ya estás invirtiendo en anuncios, que puedes estar invirtiendo alrededor de 1.000 euros mensuales o 700.000 euros o 700 euros mensuales o incluso hasta 5.000 euros mensuales, verdaderamente tienes que entender en qué parte de la persona se está perdiendo el interés, ¿no? Puede que tus anuncios estén atrayendo tráfico cualificado, pero cuando entran a la página web o a la landing que tú tienes, las personas se terminan perdiendo o la landing realmente tiene muchos puntos de fuga o no muestras prueba social o incluso normalmente también que no es necesario que tengas una página web. Principalmente puedes dirigirlos a un formulario que pueden ser los formularios que ofrece Meta a través de su plataforma publicitaria. Tal vez no terminas de comunicar o le das ciertos pasos que son muy difíciles y no terminan dejándote los datos, que lo que hace que estés pagando mucho por cada interesado. Pero realmente no se trata en que haya un costo óptimo, sino que esto se basa en que sepas cuánto estás dispuesto a pagar por cada cliente potencial. El siguiente paso es optimizar. Pasa que puede que a la primera tengas ciertos anuncios que te funcionen, verdaderamente empiezas a recibir personas interesadas e incluso también empiezas a recibir personas en tu centro deportivo, pero verdaderamente te voy a decir que esto no es para siempre porque los anuncios tienen un ciclo de vida, no siempre funcionan, por lo que es importante que cada canal los estés optimizando, que estés optimizando las campañas y estés optimizando tu embudo de prospección, porque eso te va a permitir verdaderamente atacar diferentes ángulos que cuando las personas vean tus anuncios realmente se sientan identificadas y no se terminen cansando. Entonces puede pasar de que estabas invirtiendo y en un momento a otro ya te dejaron de funcionar, posiblemente es porque tus anuncios verdaderamente
no estás haciendo lo suficientes. Entonces en este caso deberías plantearte hacerte mínimo entre 2 anuncios semanales, y esto sumado con el contenido orgánico pues también es fundamental, que no tienes que dejar de lado el contenido orgánico, porque el contenido pago con el contenido orgánico son la mejor dupla posible. Y por otro lado es medir y ajustar de forma continua. Si verdaderamente ya sabes tus métricas de negocio, pues vas a ir desactivando lo que no te funciona y le vas a meter un poco más de presupuesto realmente a qué puntos o qué anuncios o qué mensajes realmente te están funcionando mejor. Y con esto verdaderamente vas a obtener muchísimo mejores resultados y realmente vas a ver un poco de mejoría o muchísima mejoría, que incluso puedes aumentar tu facturación ya sea entre un 30 o un 50%, obviamente con paciencia, porque esto no se logra en un mes ni 2 meses, pero si realmente utilizas esto te va a funcionar demasiado. Y en este caso, como un caso de mi cliente que verdaderamente nunca había hecho pauta publicitaria, en el que también activé este sistema o parte de este sistema que te estoy explicando actualmente, en el que conseguimos 107 clientes potenciales, que incluso no tenía una página web realmente lo suficientemente óptima, y en el que cada cliente nos salió en 4,22 euros. Que incluso también te puedes preguntar si verdaderamente es muy costoso o no es muy costoso, pero este costo por resultado era lo suficientemente óptimo para lo que este cliente ofrecía por sus sesiones o su cuota mensual de sus entrenamientos. Entonces, si en este caso, pues terminarías obviamente con un mejor resultado. Bueno, y hasta aquí sería el video de esta semana. Sígueme para más. No olvides verdaderamente suscribirte, seguirme en las redes sociales. Como te digo, si necesitas muchísimo más de estas plantillas, recuerda que tienes el link en la descripción, y voy a ir subiendo muchísimos más recursos que verdaderamente te van a funcionar a conseguir mejores resultados y obviamente a tener muchísimo más rentabilidad en tu centro deportivo. Entonces, muchísimas gracias. Hasta la próxima.